Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, el podcast que quiero hacer hoy es exclusivamente hablando de Apple, ya que tengo varias cosas que comentar y aclarar. Sobre todo voy a empezar con el tema de la duración de la batería, ya que compartí unas gráficas donde pues la batería del iPhone era bastante mala, o sea, en comparación a otros. Y esta gráfica, hay gente que me pregunta, o sea, obviamente esta gráfica no la he hecho yo, o sea, yo no soy aquí Marques Brownlee y me enviaron el iPhone antes del lanzamiento, ni muchísimo menos. Y además, no sé si está allí puesto la marca de agua, bueno, pertenece a GMS Arena, creo que es una de las webs para mí más fiables. Obviamente no es española. Y es más, para mí, de las más fiables, y por eso siempre me gusta coger muchos datos de allí, porque es bastante recomendable. O sea, yo es una de las que más leo, y aquellos bueno, pues que queráis indagar un poco, yo siempre recomiendo más periódicos americanos, incluso muchos españoles, e incluso yo he estado dentro de uno. Lo que hacían era coger el contenido americano, copy-paste, español, incluso llevando al extremo de coger uno, traducirlo del inglés al español y ponerlo, o sea, ni cambiar nada, o sea, solamente el mero hecho de traducirlo. Entonces, por eso este tipo de webs a mí me parecen súper fiables. Y destacar, porque alguno de vosotros me habéis comentado, y eso sí que os lo he aclarado, porque a lo mejor no sé si no, creo que está especificado en la imagen, si no, pues bueno, lo aclaré para aquellos que que me preguntasteis por Twitter y por Instagram. Las gráficas pertenecen, incluso lo comenté, creo, a el iPhone 12 en gaming. O sea, en gaming. Estamos hablando de que es corriendo el mismo juego en todos los dispositivos que salen. Y aquí es donde bajaba considerablemente la batería. Después, esto fue lo que a mí no me cuadró nada, porque dije, hostia, es que claro, el rendimiento era, en comparación a los demás, era increíblemente peor el de la autonomía que teníamos en el iPhone 12, pero en gaming. O sea, comentarlo porque incluso estuve hablando también con otros canales de YouTube que ya tienen el iPhone 12 y me han dicho que sí que puede ser que en el gaming, porque parece que en el gaming chupa mucho. O sea, incluso me dijeron en plan de, oye, tal, está mirando la gráfica esta, y digo, sí, esto es en gaming, tal. Dice, pues sí puede ser. Dice, el otro está bastante mejor. Dice, no, o sea, no es algo abrumador, pero sí. O sea, parece ser que autonomía en uso normal, más o menos, es muy parecida a la de los móviles anteriores. Yo aquí, sinceramente, obviamente saqué conclusiones, creo que era totalmente lógico, sin tener el iPhone, porque no había salido. O sea, estas son cosas que incluso yo muchas veces me planteo el tener que aclararlas, porque no sé quién puede llegar a pensar que tenga el iPhone. O sea, si no ha salido el iPhone en todo el mundo, y no soy un canal aquí con 10 millones de suscriptores que me envía a ver el iPhone antes, pues obviamente no voy a tener el iPhone. Y también comento sobre gráficas que han sacado medios que sí que lo han tenido, ¿no? Entonces, yo aquí en mi canal, o sea, en mi podcast, donde hago es comentar noticias que publican otros. O sea, en realidad hago eso. Y lo que hago es resumir esas noticias para que vosotros no tengáis que leer un tostón. Y vamos, yo creo que más claro que soy siempre diciendo, oye, hago esto y comento las noticias, lo doy todo machacado para que vosotros, simplemente escuchando un podcast, estéis saltando de todas estas noticias y más o menos pues podamos ver todo esto cómo funciona. Pues creo que, vamos, es bastante lógico, ¿no? Parece que sí que hay gente que, no sé, se pensaba que yo tenía el iPhone 12. No sé esas conclusiones dónde llegan a salir, pero bueno, me sorprende bastante. Y, y aquellos que tengan la duda, pues no. O sea, no soy un Marcus Brownlee, ni tenía el iPhone antes del lanzamiento, ni muchísimo menos. Así que no he sido de esos privilegiados. Y obviamente esa gráfica no la hice yo porque no tenía el iPhone. O sea, si había alguna duda por ahí. Así que esa gráfica es de este medio, que es súper recomendable. Y me decís, bueno, ¿y cómo puede ser que haya tanta diferencia entre el gaming y tal? Pues yo lo achaco seguramente que a los núcleos. Como sabéis, un procesador se compone de varios núcleos, que para hacer una explicación rápida de cómo funcionan estos núcleos, podríamos decir que es como las marchas de un coche. O sea, ya sabéis que todos los coches no tienen, por ejemplo, la primera no se cambia siempre a 20 kilómetros por hora. Hay algunos que tienen las marchas más largas, otras más cortas, ¿no? La tiene un poco así más nivelada.
Pues en esto podríamos decir que es algo así. ¿Qué pasa? Pues que aquí obviamente renta mucho que los módulos que están destinados para alto rendimiento tengan muchos hercios o gigahercios de frecuencia de temas de procesamiento, que para que refrescamos un poco son la cantidad de tareas que pueden hacer en un segundo, mientras que los que son de bajo consumo sean lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el iPhone está en reposo, bueno, el iPhone, cualquier smartphone o cualquier dispositivo electrónico está en reposo, lo que hace es que no es que esté apagado, no, el procesador no se queda en stand-by, sino que sigue procesando, que ahí es cuando te llegan notificaciones y tal. ¿Qué pasa? Pues que si ese procesador o sea, ese núcleo que es el que está actuando, es el de muy, pero que muy bajo consumo, pues en reposo te va a consumir muchísimo menos. Mientras que si ese bajo consumo, o sea, ese núcleo de bajo consumo es más potente, no es siempre una parte positiva, porque en reposo te va a consumir más batería. Entonces, aquí es la importancia. Como siempre digo, en electrónica todo es un equilibrio, es una balanza, donde todo importa y donde no todo una cosa es mejor. O sea, todo depende para lo que se utilice y siempre hay que buscar un equilibrio. Cuando hay por eso, que no está tan descompensado en tan mucho y muy poco, pues siempre suelen haber cuellos de botella y tal. Pues bueno, aquí lo bueno es que aunque te pongan que los hercios de un procesador son súper altos, también hay que mirar cuáles son los hercios mínimos, cosa que muy rara vez se especifican en las especificaciones del móvil, por lo menos esas especificaciones que vienen en la caja, porque ahí siempre te vienen la más alta y seguramente si te vas a ordenadores la que coges con Turbo Boost, que Turbo Boost son X segundos o X minutos lo que lo coges, o sea, no es una frecuencia que se pueda aguantar durante mucho tiempo, ¿no? Es en plan X hasta que llega a esta temperatura de, yo que sé, de 80-90 grados y entonces vuelve a bajar. Entonces es para cosas muy en concreto. Eh, Son cosas que hay que mirarte, cogerte este procesador, irte a una web especializada de procesadores y entonces verte cómo está compuesto ese procesador, qué núcleos actúan y qué más cosas trae, ¿no? Al igual que otras cosas más, como pueden actuar, incluso ya si te vas a nivel de arquitectura, o sea, todo influye, o sea, es que es un mundo, vamos, que os aconsejo por muchos canales de hardware que están especializados en eso y puedes aprender mucho, como por ejemplo Hardware 360, a mí es un canal que me gusta mucho y aprender bastante, y en realidad yo muchas cosas de las que cojo son de ahí, porque yo aprendo mucho del chaval ese, creo que se llama Iker, y es muy recomendable, o sea que eh, son canales que también me gusta recomendar a vosotros, porque creo que si queréis aprender al igual que yo, que para mí mi principal objetivo de ver este tipo de vídeos es aprender, pues es un canal muy recomendable. Pues bueno, seguimos. Por entonces, ¿por qué se puede ver este cambio de consumo en cuanto a los iPhone? Pues seguramente que sea por los núcleos de alto rendimiento, o sea, que sean extremadamente altos y a lo mejor se destinen uno o no sé, o aquí, no sé ahora mismo la composición de la 14 Bionic, pero parece ser que eso, que en lo que son operaciones de alto rendimiento, pues consumen muchísimo, pero es que muchísimo llevado a que es una puta bestialidad. O sea, no sé, no entiendo esa descompensación, ¿no? Y, y por lo que he visto también con otros compañeros y tal, me han dicho que sí, que en lo que es en algo normal, la batería suele ser muy parecida a los años anteriores y no suele haber esa diferencia, que en el gaming sí que suele haber. Entonces, esto hay que decir que eso, que para aquellas personas pues, que jueguen mucho, pues que sí que tienen que tenerlo en cuenta. Para aquellas personas que no lo hagan, pues tampoco... a ver, estoy hablando de que jueguen o de tareas que, yo que sé, que sean de alto rendimiento. También habrá que ver el tema de la GPU, que es lo que va más destinado al gaming. Y entonces a lo mejor pues por ahí, como vimos con la presentación del iPad Air, que dicen que dieron por eso esa vuelta a GPU donde prometía mejores gráficos y tal, y a lo mejor eso puede ser el causante de que pues tengamos ese crecimiento de consumo en lo que son el apartado de los juegos. Todo eso es especular sobre la gráfica que hemos visto, porque sí que fue bastante, yo lo dije, incluso me acuerdo del tuit que puse y dije, si esto es verdad, no sé qué ha hecho Apple. En plan de, ¿cómo puede ser que un iPhone 11, creo que eran como 9, no, o 6 horas o 7 horas, y este era 3 horas? O sea, era como la mitad de batería. Y dije, hostia puta, o sea, pero
qué bestialidad es esta, ¿no? O sea, yo comprendo que, y lo comenté por aquí, que haya a lo mejor una diferencia de menos una hora o cosas así, pues porque a lo mejor el chip sea más potente o cosas así, dices, bueno, vale, lo llego a entender, pero media, o sea, una comparación de la mitad de batería, o sea, es algo bastante importante y que hay que verlo. E incluso siendo en gaming es, joder, es cuanto menos importante, o sea, la diferencia que hay de consumo. Y a mí me sorprendió muchísimo, y el otro día lo hablaba también con mi amigo de testados, donde dijimos, hostia, tío, es que es un poco incomprensible, o sea, que haya esa cantidad de diferencia entre uno y el otro. Pero bueno, aquellos que me preguntaron, también lo dije, que es en gaming, y hay que remarcarlo, y seguramente que en otras tareas no sea tan así. Incluso parece ser que va a ser muy parecida, no sé si a lo mejor un poco menor o un poco mayor, pero muy parecida, o sea, mayor no creo, o sea, creo que va a ser por lo menos igual. Incluso ya lo comenté, que cuando no se publicita como tal en una keynote, suele ser pues porque se va a quedar prácticamente igual. No sé, a mí yo también he visto test que obviamente pues lo tengo que ir viendo sobre la marcha, donde sí que he visto que el iPhone 12 Pro me sorprendió bastante en comparación al 11 Pro. O sea, en esos test pasa que, claro, es que estoy tantas variables porque tienes que mirar mucho la cantidad, o sea, el tipo de aplicaciones que utilizas, si utilizas muchos juegos, si utilizas muchas aplicaciones que a lo mejor tienen más de CPU, si tiran de GPU, o sea, hay muchas cosas que mirar. Y claro, no haya una fiable 100%, está claro, estaría, pues yo qué sé, lo suyo sería hacer como 10 tipos de test con 10 tipos de aplicaciones diferentes que consuman 10 cosas o que tenga o que aproveche X recursos en concreto, ¿no? No sé, es un poco complicado medir este tipo de test, más también por diciendo que seguramente estos iPhone 11 tengan ya una degradación de batería de un año, que tampoco es en comparación a una batería real de eso. Después esa batería, cómo se haya degradado, si haya sido o sea, es que hay muchísimas variables y es bastante complicado de poder llegar a una conclusión en concreto. Y sí que he visto que el iPhone 12 pues promete que va a tener un rendimiento bastante mayor que un 11 Pro. O sea, ojo, hostia, a mí me parece muy recomendable. Sí que he visto que el Pro Max va a estar muy parecido. Incluso yo cuando bajaron los miliamperios, lo que os dije es eso, en plan de la lógica que siempre he visto en los fabricantes que han hecho esto es en plan de, oye, bajo los miliamperios porque tengo un coste menor en una batería y encima tengo una duración de batería igual que la del año pasado. Más o menos se suele hacer por eso. O sea, se estima que se va a hacer un consumo muy parecido en cuanto a lo que es el año anterior. Y eso es la lógica aplastante de que han buscado un poco eso, porque si hubiesen mantenido exactamente los mismos miliamperios, aquí sí que dice, bueno, pues aquí depende de la optimización y tal, pero cuando se hacen ese cambio de baterías a menor batería, no suele ser porque vamos a hacer una batería peor, no suele ser ese caso, sino que suele ser en plan de, oye, vamos a ahorrar costes para mantener las mismas especificaciones. Entonces conseguimos un chip más optimizado que con una batería menor tenemos el mismo rendimiento y más o menos suelen tirar por ahí, porque siempre dan a pie de que a lo mejor el año que viene esté igual de optimizado y te saquen esa batería como la de las iPhone 11 Pro Max, bueno, 11, sí, 11 Pro Max, y entonces tengas una autonomía superior o te suban el rendimiento el A15 y entonces pues tengas una batería igual con un rendimiento mayor, ¿no? Siempre ese equilibrio que os comento en tema de electrónica y suelen utilizar un poco eso. No sé, por eso a mí me causó mucha sorpresa el ver que en gaming por lo menos había esa gran cantidad de diferencia. No sé, incluso ya os digo, o sea, incluso todas estas cosas hay que saber de que hay que cogerlo mucho con pinzas. Primero porque los test de batería, como decía, hay muchas variables que hay que tener en cuenta y no hay ninguno que sea 100% fiable ni que sea 100% malo. O sea, hay mucho tipo de... se te puede dar muchas cosas. Y aparte, también hay que contar con que los iPhone 12 son móviles que se acaban de lanzar. O sea, se acaban de lanzar y por lo tanto van a necesitar una optimización del sistema, mejor
después calibración de las baterías, etcétera. No es lo mismo tener una batería así que una batería cuando ya has aprendido cuáles son tus aplicaciones que más utilizas, dejar mal en stand-by las otras y tal, y seguramente al mes te den una mejor autonomía que al principio. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, que son cosas que, bueno, pues tampoco puedo comentar lo mismo todas las veces para que volváis a tener en cuenta. Por eso, más o menos, os aconsejo que vayáis escuchando mis podcasts, porque obviamente no voy a comentar lo mismo en todos los podcasts para que lo tengáis todas las veces en cuenta. Pero que es muy... hay que cogerlo mucho con pinzas. No es tan fácil, por ejemplo, como el cristal, que el cristal sí que es algo que no se va a poder mejorar mediante software, y entonces, si el cristal, pues igual, cuando se presentó yo dije, oye, yo sobre los conocimientos que tengo de ingeniería, pues si han hecho este tipo y yo entiendo que lo que han hecho es todo lo contrario a un temple, pues parece ser que sí que aguantarán esto, pero por lo contrario se arañará de forma más fácil. Esto es las conclusiones que yo saqué sobre lo que se especificó, porque tampoco, o sea, Apple lo que hace es que muchas veces te lo mete a nivel de marketing, un nombre súper de comerciales y tal, y después tampoco te especifica. Por eso también os comento muchas veces de que para mí es un poco complicado muchas veces encontrar datos sobre algo en concreto, porque no se especifica, sino que la marca te da nombres comerciales, pero no te dice en concreto cómo se ha hecho. Obviamente también no te va a decir, esto le he puesto tal, 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 y hay muchas variables. Entonces, todo eso muchas veces son conclusiones que obviamente se han sacado y yo no tenía el móvil en mi mano. Es que no sé, parece que sí que hay gente que parece que se pensaba que tenía el iPhone. Es que no sé, me parece un poco absurdo, pero bueno. Y nada, solo quería pues comentar esto, aclarar de que esto era en gaming, que creo que ya lo comenté y bueno, estaban ahí la gráfica de GSM Arena. Que el iPhone no me lo dieron y que, bueno, pues pedir perdón para aquellos que le haya causado, yo qué sé, que se pensasen que tenía el iPhone en mi casa, cosa que no es así, no, hasta el día de hoy no tengo ese privilegio. Entonces, habrá que ver obviamente los test de batería ahora cuando la gente pues ya empieza a testear estos iPhone, empiezan a darle más caña, empiezan a ver esto y también alguno de vosotros también me comentaba, dice, hostia tal, dice el podcast que hice sobre el HomePod Mini, dice, hostia, ahí le diste muchos zascas a muchos canales de YouTube y de podcast de Apple. Y dije, a ver, no es que yo lo que intento aquí siempre es intentar enseñar y enseñaros a aprender algo en concreto, ¿no? Yo lo que vi cuando se sacó esto es que la gente al principio no sabía lo que era un radiador pasivo y era lo que había incorporado los HomePod Mini, que yo lo entendía porque no era una cosa habitual que se incorporase en otros productos. Y entonces pues yo también quería explicar cómo funciona esto. O sea, tampoco era, incluso expliqué aquí que en tema de audio es una cosa que se tiene que explicar y se tiene que probar. Porque hay muchas variables como puede ser a nivel acústico, cómo está formado por dentro, cómo es la caja acústica y qué tal resuena. Todo eso, obviamente, pues seguramente que a lo mejor un ingeniero de sonido de tal te pueda medir según la esto, pero yo obviamente no soy ingeniero de sonido y no sé calcular la acústica en sí, tampoco Apple nada me ha dado los planos para saber la medida en concreto. Pero bueno, sobre lo que son lo que yo hablé, que eran los altavoces, era más o menos lo que teníamos. Lógica pura y aplastante, que esto era una cosa que comenté, que yo creo que me hace gracia, porque me pasaron un podcast que dije, hostia, tío, es que me parece hasta ridículo, donde intentaron justificar de que el HomePod Mini podía sacar un estéreo. O sea, vamos a ver, esto es como la típica comparativa que suelo hacer, que digo, bueno, pues para gente a lo mejor un poco inexperta en cuanto a tecnología se lo puede llegar a tragar, ¿no? El tan famoso 7.1 de los auriculares. Ya sabéis que los auriculares normalmente suelen tener dos drivers, normalmente. O sea, dos altavoces, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Cuando te pones 7.1 significa que tienes 7 altavoces. No tienes 7 altavoces. O sea, lo que te hace es que te hace una simulación que tampoco tiene nada que ver. Y entonces pues te intenta hacer un sonido que, bueno, yo los tengo, o sea, yo os lo digo por experiencia, lo tengo en mi casa, unos auriculares 7.1 y ni de coña parece es un 7.1 y es un nombre de marketing en plan de, oye, si uno punto no pone que es 2.1 y este pone que es 7.1, pues será mejor, ¿no? Pasa que si tú eres pues tan inocente que te tragas ese 7.1, pues
A ver, que también te digo que si te ponen las dos cosas y en todo lo demás son iguales, pues joder, si te cuesta lo mismo y tienes la opción de poder probarlo, que es lo que me pasó a mí, porque los auriculares que tuve pues estaban bien de precio, pues dije, bueno, vale, pues los pruebo. Pero ya os lo digo, que son cosas que se simulan por software y que físicamente es imposible. Y aquí en el HomePod Mini pasa o sea, igual. Ya os comenté cómo el funcionamiento. O sea, solamente vamos a tener una sola fuente que genere sonido, que es un solo altavoz. O sea, puedes darle las vueltas que quieras y tal, pero con un altavoz a día de hoy, no sé si hace magia Apple o algo, pero un estéreo con un solo altavoz está complicado la cosa. No sé cómo vas a hacer el izquierdo y el derecho con un solo altavoz. O sea, no sé, a lo mejor se me escapa a mí, pero lo veo bastante complicado. ¿Por qué? Pues porque esos radiadores no generan sonido, solamente copian y pegan el propio que ya han hecho el otro. O sea, lo que hacen es difundir, o sea, esa onda que ya proporciona el altavoz del medio. O sea, es que lo veo tan simple que incluso muchas veces digo, mira, no quiero centrarme en estos canales de Apple porque es que hay muchos y muchas veces me pasáis, de escúchate este podcast que vas a flipar, mírate este vídeo que vas a flipar, mírate y sí, o sea, sé que de ese tipo de contenido puedo ver muchísimo. Incluso diría que hay más contenido de fanboys de Apple que de Apple. O sea, de Apple en sí de forma objetiva. Entonces, para tampoco perder el tiempo con esto, porque podría hacer muchos podcasts diciendo este tipo de cosas, incluso yo el HomePod Mini no quería decir que es un mal producto, porque es que me hace gracia porque cuando hago esos razonamientos, la gente se piensa que estoy criticando a Apple. Y no estoy criticando a Apple, estoy explicando cómo funciona el HomePod Mini. O sea, no significa de que diga que es un mal producto. Estoy diciendo que incluso me lo comparaban, que el otro día estuve hablando también con Tolo, que le había llegado el Echo Dot nuevo, ¿no? Y es que ese Echo Dot a precio de lanzamiento tiene 60 euros creo que era, y el otro eran 99 euros. O sea, vale casi dos tercios menos. O sea, bueno, la mitad, un poco más. Pero bueno, por ahí, joder. O sea, es que habría que comprarlo más, creo que era con el Echo, que es el que está a la par de precio con el Amazon, con el HomePod Mini. Entonces digo, joder, si es que yo la única comparativa que hice, que es sobre todo el que entienda un poco el cómo funciona Amazon, o sea, Amazon, al igual que por ejemplo Sony con la PlayStation, sus pretensiones no son las de ganar dinero con los productos, que también, pero no ganan tanto, o sea, el porcentaje es muchísimo menor que lo que pueda ganar Apple. O sea, ellos su principal negocio es inducirte a que compres en Amazon. O sea, por eso te saca un Kindle y te lo saca a un precio de derribo. ¿Por qué? Porque tiene su tienda de libros de Kindle y después ellos te van a ganar dinero con esos libros. Porque ellos, una compra digital donde no le cuesta dinero lo que es generar un libro, ¿sabes? Y esto pasa un poco igual. Pues aquí pues siempre te intentan inducir a que te cojas el Amazon Music, a que te metas el Amazon Prime Video, a que pagues esta suscripción de Amazon Prime, a que compres en Amazon. O sea, todo eso te induce hasta ahí. Igual que Google, pues trabaja con los datos. Entonces, pues obviamente su mercado es ese. Y el mercado de Apple a día de hoy es el hardware. Aunque se quiere ir un poco a los servicios, a día de hoy es el hardware. Entonces, es muy lógico que obviamente tenga un mayor porcentaje de beneficio con el hardware Apple que Amazon. O sea, no sé, me parece muy lógico y el que entienda un poco de empresa, creo que eso lo va a poder diferenciar. O sea, hay tienes diferentes fuentes de ingresos y la principal de Apple es el hardware a día de hoy. Entonces, no sé, o sea, es bastante lógico de que la relación calidad-precio sea mejor en un producto de Amazon que en un producto de Apple. Y no por ello te digo de que sea malo. Incluso yo he dicho que yo soy el primero que tengo un iPhone, tengo un Apple Watch, tengo un iPad, tengo un Mac. O sea, soy una persona que me gusta mucho Apple, que me asombra como empresa, que me quité el sombrero cuando vi cómo habían hecho la migración de X86 a ARM. O sea, es para quitarse el sombrero, cosa que Microsoft no ha llegado a saber hacerlo, de cómo ha tratado a los desarrolladores. O sea, todo eso, vamos, incluso, joder, es de lógica, la empresa que más valor tiene en el mundo, obviamente, seguramente que será la que mejor haga las cosas, o por lo menos la que mejor lo ha hecho. Y entonces, es así, o sea, es una empresa muy top
de las mejores, obviamente, y no estoy criticándolas. O sea, pero obviamente, como toda persona, como toda empresa, hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y no hay que ser un super fanboy de Apple y decir que todo lo que hace Apple es lo mejor que podáis encontrar, no hay nada comparable en el mercado. O sea, obviamente no es así. O sea, hay cosas que están bien, otras que no están mal y otras que dependen para el usuario. Y aquí también deciros lo que os digo siempre, cada producto del mercado está diseñado para un target o un público objetivo en concreto. O sea, el que diga lo contrario, miente. Porque cuando se hace un producto, aquellos que, bueno, que hayan desarrollado un producto, pues saben que hay un estudio de mercado, tienes que hacer un estudio de qué target al que vas a meterle y todo eso. Todo eso se hace antes de realizar el producto. O sea, todo ese estudio. Y después tú con ese briefing de todo lo que tienes que hacer, pues entonces ya empiezas a realizar el producto. Entonces sabes los costes que tienes que meter más o menos. Este producto tiene que tener unos costes de fabricación de tanto a tanto y tienes que estar sobre ese rango y tiene que tener estas condiciones de que sea blanco porque el mercado dice que los altavoces blancos se llevan mejor o se compran más. Todo eso se estudia antes de hacer el mercado. O sea, Apple no llega un tío y te dice, venga, hazme un altavoz, venga, ponte a hacerlo. No, eso no funciona así. Y muchas veces, pues no quiero meterme, porque a lo mejor no quiero aburrir en ese aspecto, pero me escucho podcasts que, como os decía, borré el tweet y todo porque digo, es que me sangran hasta las orejas, o sea, de gente de que no tiene ni puñetera idea. Y entonces, pues para no meterme con eso, porque no quiero perder mi tiempo con ese tipo de canales, porque al fin y al cabo cada uno hace su contenido, te puede gustar más, te puede gustar menos, y punto. Yo lo que sí quiero hacer es recomendar a aquellos que me gustan y los que sí que recomiendo. Por ejemplo, Apelianos, me gusta mucho el contenido, me parece muy correcto y sobre todo objetivos. O sea, objetivos. Incluso el último podcast lo compartí todo porque dije, hostia, o sea, qué grandes, tío. O sea, son capaces de ser un programa que se llama Apelianos, o sea, un podcast, y que es capaz de decir, oye, esto Apple lo ha hecho mal. Cuando quito el cargador, méteme lo que quieras. Y lo que os dije, justifícamelo por lo del medio ambiente, justifícamelo por lo que te dé la gana. Pero seguramente que en lo real, que seguramente, que esto como son especulaciones, no ha venido Tinku aquí a decírmelo al oído, por si alguien, no sé, lo puede malentender, pues sea por lo que os comenté, porque haya habido un coste alto en tema del chip 5G y lo que hayan querido contrarrestar sin incluir el cargador y pues entonces pues han recortado por ahí. ¿Por qué? Porque si te pones a eso, la persona que se te comprar un cargador pues va a gastar más material, pues va a tener que comprar otro cargador con otra caja y entonces pues el CO2 va a ser el mismo. O sea, bueno, un poco gilipollas, ¿no? Pues hay gente de esta de Apple que te lo justifica, no, sí, es que claro, el medio ambiente, ¿no? Digo, tío, o sea, ¿cómo puede ser tan simple? O sea, ¿cómo puede ser tan... O sea, a ver, nosotros a lo mejor porque estamos un poco más metidos en empresa y vemos más cómo funciona el marketing por dentro, cómo vemos como ese departamento comercial, o sea, la misma idea te la puedes meter desde dos perspectivas, ¿no? En plan de, oye, te lo voy a decir en plan de, me ha costado mucho el chip 5G y voy a quitarte el cargador por no subirte el precio, porque está en una crisis y no me lo va a comprar ni Dios si subo los precios, o le damos la vuelta y decimos, hombre, en realidad si yo te lo quito, va a ser más ecológico, sí, vale, pues vamos a venderlo de esta manera. Joder, hay que ser un poco inteligente, no todo lo que te diga Apple va a ser lo cierto. O sea, joder, es una empresa como todas. Y hay que ser un poco, yo qué sé, no sé, tener un poco autocrítica en esas cosillas y pensar que no te va a vender todo lo que te diga Apple, va a ser tal cual así. Al igual que hay cosas que se hacen mal y que seguramente se corregirán. Yo me acuerdo cuando se justificaba, tío, lo del el teclado de los MacBook que se rompían, vamos, si le entraba una mota de polvo, exagerando mucho, se rompía. Y te lo justificaba en plan, no, es que no tienes cuidado, tío, es que no tienes cuidado, es que no sabes utilizarlo. Y yo, no, tío, o sea, tú cuando diseñas un producto tienes que intuir o intentar intuir todas estas cosas. Para eso se hacen ensayos de todo, tanto de resistencia como de uso y de todo. Y tú intentas intuir todo esto antes de lanzarlo al mercado. Si va mal es porque estos estudios o no se han hecho o se han hecho mal. Y entonces no es problema del usuario, porque el usuario, joder, no te van a poner ahí, no, es que esto no, es como lo del el Fold 1. O sea, el Fold 1, en plan, joder, me pones un plástico que parece que sea
un protector de pantalla y tú es que no te tienes que leer el manual entero de instrucciones para saber que no se tiene que quitar. A ver, que estaba puesto, en realidad estaba puesto en la caja. Bueno, pues tienes que intuir que lo que me dijo, para mí el mejor diseñador que he tenido, tienes que diseñar para tontos. O sea, para tontos. Esa era la frase. Y es verdad, en plan de no tienes que dar por hecho nada. O sea, tienes que intentar saber que todo el mundo va a hacer esto sin mirar nada, va a coger el móvil, lo va a abrir y va a quitar el protector. Pues tienes que pensar que la gente toda va a hacer eso. Entonces tienes que hacerlo tan sumamente de que no pase nada, que lo coja un chiquillo que no sepa leer y no tal, pues no tenga problema. Hasta ese punto. Y mira tú si ha pasado. Al final, pues en el Fold 2 se ha hecho. Y fue lo que os dije. Fold 1, pues sirvió para saber todos esos errores. Y en el Fold 2, pues ya se han corregido todo eso. Y ha sido, pues, esas primeras generaciones que siempre se sacan a modo de, comillas, comillas, prototipo. Porque no, o sea, para test. Y entonces, pues obviamente, pues sacas a esos precios porque saben que no se va a vender a todo el mundo, ni ese es el objetivo. El objetivo es de pulirlo, e intentar amortizar esa inversión que se haga. Así que, joder, es muy de cajón. Y el podcast de Apelianos, como comentaba, me parece muy bueno porque comentan todo. O sea, incluso están diciendo en plan de, oye, hace unos años Windows era infumable porque tenía virus por doquier, la seguridad era una basura y el ordenador se te rompía cada 2 por 3. Y a día de hoy es súper estable. O sea, Windows 10 está de puta madre. Yo, Windows 10, tengo mi ordenador, creo que son 4 años, 4 o 5 años, sí, por ahí, y no lo he llegado a formatear ni una vez, en 4 o 5 años, ¿eh? Esto antes era impensable, o sea, impensable. Yo antes el ordenador tenía que formatearlo mínimo una vez al año. O sea, antes cuando teníamos Windows 7, Vista y tal, XP, eso era, vamos, una entrada de virus constante. O sea, te bajaba una canción y tenían virus, y te afectaba el sistema y dices, hostia, ¿cómo puede ser que tenga esta vulnerabilidad, no? Y a día de hoy va de puta madre, joder, tío, o sea, que no puedas llegar a reconocer este tipo de cosas, o que no puedas llegar a decir, oye, esto Apple lo ha hecho mal, no sé, me parece muy... Que bueno, cada uno con su contenido puede hacer lo que quiera, pero yo personalmente no lo comparto. Creo que tienes que tener esa capacidad de decir que sí o que no. Entonces, Apelianon a mí me gusta mucho. Juan Muñoz de Apple Coding también lo recomiendo muchísimo. El tío pilota que flipas de lo que es programación. Yo aprendo muchísimo con él porque creo que a día de hoy no había un podcast que explicase, o por lo menos tan de forma más simple, lo que era el tema de la programación y del funcionamiento interno de lo que eran dispositivos de Apple. Y yo con él me aprendo un montón. Y también lo recomiendo muchísimo. Y yo, a ver, soy una persona que mi necesidad y por lo que yo priorizo el contenido tanto de YouTube como de podcast es por aprender. Que a lo mejor hay gente que se prioriza por entretenerse, me parece bien, cada uno tiene sus necesidades y como decía, todo va hacia un target en concreto. Y entonces, pues, a lo mejor yo te recomiendo esto y tú me dices, hostia, tío, es que esto es un podcast súper técnico, aquí no me entero de nada y esto es un coñazo. Bien, yo te digo lo que yo pienso. La manzana mordida, también. Yo la manzana mordida sí que es un canal que me acuerdo que antaño no me gustaba mucho, de verdad. Pero hicieron, no sé, un clickado ahí y el contenido me parece súper bueno. O sea, creo que también son uno de los medios que a día de hoy, bueno, obviamente creo que son de los referentes en cuanto a contenido de Apple. Y en cuanto a Apple, en español, veo eso. O sea, no sé si se me escapará alguno, perdona si se me escapa alguno, pero en cuanto a Apple, son los tres principales podcasts que escucho, o sea, que hablen exclusivamente de Apple, digo, ¿eh? Después sí que veo escucho otro de tecnología que también hablan de Apple, pero que hablen concretamente de Apple, esos tres. Y para mí son, joder, canales que llegan a cuando las cosas están mal, decirlas y cuando son bien, decirlas. Y llegan a ser tan objetivos de que y pueden hacer esas valoraciones de Apple tanto positivamente como negativamente, ¿no? Y en el podcast del otro día lo estamos diciendo, en plan de, hostia, es que si Apple llega por aquí lo va a hacer súper mal. Si Apple tal, bien. Y es que creo, joder, es que todo el mundo al final de la vida pues se equivoca, hace las cosas mal y hace las cosas bien. Al empresario igual. Y tampoco hay que justificar exactamente todo lo que se diga de Apple. Y yo creo que, joder, no sé, me parece un poco lógico. Y no por nada, lo comento porque no quiero que me paséis más contenido de ese, o sea, no por nada, sino porque ya sé que hay muchos canales de Apple que son ultra mega fanboys y me habéis pasado vídeos que son incluso asombrosos de cómo puede llegar a adorar a esta marca. Y sí, conozco y creo que es una cosa que he estado de toda la vida, pero no solo en Apple, sino en todo. O sea, siempre para cada marca, para cada cosa.
ha habido sus fans y creo que en la vida, esto es una cosa que mi madre siempre me decía, para la vida no hay que, o sea, nunca coger los extremos, ni para bien ni para mal, siempre el punto medio. Y aquí es igual, o sea, creo que hay que ni elogiar a Apple ni atacar, porque para mí es tan malo el fan como el hater. Y creo que cada uno se está dejando una parte por contar, o sea, ya sea la parte buena o la parte mala. Y entonces, pues para mí siempre hay una cosa, una parte negativa, o sea, que no me están contando y para mí entonces es negativo, porque me están dejando esa parte sin saber. Así que yo creo que también hay que saber un poco, pues eso, ¿no? Y aunque tu contenido sea exclusivamente de Apple, no significa que tengas que adorar a Apple. Creo que son dos cosas que pueden coincidir perfectamente, ¿no? Que puedas hacer tu contenido de Apple, pero cuando se hace algo mal, pues se comenta y se critica. Y creo que es positivo. Y a mí me aporta mucho valor y creo que también, yo ya os lo digo, estos 3 podcasts me gustan muchísimo, los aconsejo muchos y aquellos que queráis por lo menos escuchar cosas de Apple porque os guste la compañía, escuchar estos 3 podcasts porque yo por lo menos a día de hoy, si no es que cambie mucho la cosa, son podcasts súper aconsejables. Y es lo que yo veo y lo que yo escucho. Así que quiero tirar más este podcast por aquí, porque paso de... No me quiero meter en criticar a estos canales, porque creo que hay muchos y tampoco aporto nada criticándolos. Yo creo que la gente también es un poco inteligente de saber qué tipo de canales son estos. Y cuando tú ves que todo el contenido que sacan es adorando a Apple, pues ya sabes el tipo de canal que estás viendo, ¿no? Y cuando se critica, porque también he visto canales de Windows donde se critica todo lo que hace Apple, que para mí también es igual de malo, porque Apple, ya os digo, para mí es muy top y yo estoy esperando la presentación de los ARM porque soy de los primeros que quiero mirar a ver, pues ya os lo digo, para mí es de las, igual que coincido con Apelianos y ya os lo comenté, que para mí la presentación que más intriga me atrae, ¿no? Porque los iPhones sí, están muy bien, es un gran teléfono y tal, pero tampoco hay mucha mejora de un año para otro y sobre todo al final todos los que estamos aquí coincidimos de que comprarte un iPhone de un año para otro al fin y al cabo tampoco hay tantas novedades y te sale casi más rentable comprártelo en 2 años para que notes un verdadero cambio, ¿no? Y es que en la ARM sí que va a ser un cambio brutal, o sea, va a ser así, o sea, en todo. Y sobre todo va a ser un cambio brutal, pero más a nivel técnico, o sea, no en lo que al usuario se refiere, porque nosotros no lo vamos a notar tanto. Seguramente, pues sí que veamos cosas que nos penalicen por el tema del bootcamp, por ejemplo, que al principio no vamos a poder tener con Windows, de que seguramente que muchos programas que no estén adaptados a ARM no se van a poder instalar o que no van a funcionar del todo bien. Eso son lo que cosas que nos van a penalizar. Pero es que si entiendes todo lo que hay por detrás, es que es muy complicado hacer esta migración, o sea, de una arquitectura a otra, o sea, es muy complicado y entonces, pues, a hacer esto creo que Apple para mí lo está, por lo menos, la propuesta que ha hecho es de las mejores que he visto yo, o sea, porque Windows ya hemos visto el desastre que hizo y donde no terminó de cuajar el tema de ARM, incluso creo que Windows ahora va a triunfar con ARM gracias a Apple. Gracias a que ARM se está poniendo de moda gracias a Apple, que es una cosa que también pasa. Apple a día de hoy es de las empresas más mediáticas del mundo, junto a Tesla. Y, y obviamente lo que haga Apple, los demás van a ir detrás. Y eso va a ser un poco así. Y entonces, pues ahora al pasarse a ARM, pues seguramente que muchísimos fabricantes van a hacer lo mismo. Entonces, pues obviamente los desarrolladores de Windows, pues también van a querer empezar a aportar sus programas a ARM. Así que ahí Windows también se va a beneficiar de lo que ha hecho Apple. Y creo que va a ir un poco por ahí. Pero lo que ha hecho Apple, hostia, o sea, creo que lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y me saco el sombrero de cómo, vamos, a mí me sorprendió el que también han hecho esa estrategia empresarial. De, oye, pegamos este pasito primero o sea, porque también que se piense que en Apple, o sea, este año se va a empezar a pensar lo que se va a hacer el iPhone el año que viene. No, o sea, eso no funciona así. O sea, a día de hoy a lo mejor ya hay 5 o 10 años vista. O sea, ya están más o menos hechos... a ver, tú haces un planning, un business plan, que es una hoja de ruta. Después, obviamente, se va modificando según lo que se vaya sacando. Imagínate que a día de hoy se presenta una cosa, por ejemplo, el tema de los plegables. Pues Apple dice, hostia, no nos podemos esperar 10 años hasta sacar esto. O sea, esto hay que modificar este business plan y a lo mejor estos iPhone que tenemos por aquí ya no los podemos sacar y tenemos que sacar un iPhone ya plegable dentro de 3 o 4 años. Y eso es lo que se va modificando. Pero más o menos se hace un business plan a años vista. Más o menos suele estar entre 5 o 10 años. Obviamente se modifica en lo que es a nivel empresarial.
Y os lo digo, o sea, a mí me gustó mucho el business plan de Apple porque el pasito, y más o menos se intuía, era en plan de, oye, primero te voy a sacar mi plataforma donde las aplicaciones que estás desarrollando para iOS y para iPadOS la vas a poder tener prácticamente, o sea, no es automático, pero haciendo 4 mejoritas para macOS y la vas a poder tener todas sin invertir mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que es relación de lo que te proporciono por tiempo, o sea, es la hostia, ¿no? Porque, joder, si a lo mejor tú inviertes, no sé, yo no soy desarrollador, pues imagínate 6 meses en hacer una aplicación, o un año, no sé cuánto se puede tardar, depende de la aplicación también, pues imagínate que en 2 semanas tienes ese port. Pues claro, hostia, en plan de, me renta mucho, obviamente. Y entonces eso ya te decía, hostia, pues Apple empieza a meter cosas ahí para Mac y quiere que todo eso empiece a ir para allá. ¿Y qué pasa? Pues que quiere potenciar también la Mac App Store, también sabe que todo lo que se vaya a comprar de la Mac App Store son 30% para ellos, y entonces pues otra más ganancias. Y obviamente pues toda la cantidad de aplicaciones que tenemos en iOS, que es mucho mayor de lo que está en la Mac App Store, pues si la migran entera, o por lo menos la gran mayoría, a la Mac App Store, pues hostia, tenemos un catálogo realmente brutal, que a día de hoy Windows no puede competir contra ellos ni de coña. Entonces, joder, es una cosa a tener muy en cuenta. Y obviamente pues después ha hecho el tema de ARM en plan de, oye, ya tengo la aplicación aquí, como ya lo tienes hecho, encima este programita que ya te he dado, o sea, una vez que tienes la aplicación hecha para Mac con Swift, obviamente, que también es mi código, por eso también te quiero meter en mi ecosistema, pues solamente con decirle lo compilamos para ARM se hace. O sea, no tienes que volver a adaptarlo, sino solamente es como exportar para ARM y se hace. Hostia, te está dando muchos beneficios y entonces los desarrolladores pues no le cuesta, por lo tanto lo hace. Los desarrolladores que han criticado mucho de Windows o de Microsoft, pues eso, o sea, en plan de, oye, te saco esto, que no, que al final no lo quiero, va. Y entonces, tiempo que inviertes en aprender cómo funciona, tiempo que inviertes en desarrollarlo y después para que te lo vuelvan a cambiar. Pues claro, eso a nivel de tiempo, o sea, como se dice en empresa, el tiempo es oro. Y no puedes permitírtelo, ¿no? Y por eso muchas veces cuando a Microsoft ya te lo ha hecho un par de veces, dice, toma Microsoft, no desarrollo ni un puñetero programa más para este plataforma. Y la suerte que tiene Windows es que, pues como Android es el sistema operativo, pues que más llega, o sea, que más usuarios tiene. Y por eso sigue vivo. Si hay Windows no tuviese ese catálogo, pues seguramente moriría. Y y yo también un sistema operativo que creo que va a tener mucho futuro y más ahora con todo lo que es Chrome OS. Chrome OS le veo mucho potencial. Creo que también va a permitir de que, o sea, o por lo menos para mí va a ser la herramienta para que triunfe Linux, porque Linux hay muchos amantes, pero hay que decir que la interfaz no es usable para todos los usuarios, o por lo menos para la gran mayoría. O sea, podría decirse que está destinada mucho para un público geek o informáticos. O sea, tú ponte a decirle a mi padre, mete aquí sudo tal, y que ni de coña. O sea, ni de coña. Y yo entiendo que todos los informáticos con los que he hablado me aconsejen Linux porque está muy bien, pero no es comparable. Incluso yo no puedo utilizar Linux porque mis herramientas profesionales no están allí. ¿Y qué pasa? Pues que primero tiene que ser famoso, entonces que los desarrolladores empiecen a apostar por Linux y entonces ya sea, es como esa rueda de no hay aplicaciones, no hay usuarios, no hay aplicaciones, no hay usuarios. Entonces hay algo que tienen que romper ese ciclo. Y muchas veces creo que Chrome OS van a seguir un poco por ahí porque dicen, oye, te voy a meter todas las aplicaciones que tienes en Android y aparte también tienes Linux. Pues ¿qué pasa? Pues que si el que tenga Chrome OS y sabe que tiene Linux, pues seguramente que también un programa de Linux pues lo va a querer incorporar. Y yo creo que también va a ser un sistema operativo que le va a permitir a Linux subir. O sea, subir y meterse mucho por ahí. Y yo creo que lo están haciendo realmente bien. Y más creo que lo creo yo y lo creen también todas las compañías. O sea, AMD ya sacó los procesadores exclusivamente o mirando mucho a los Chromebook y también Qualcomm también está mirando mucho esto. O sea, que parece ser que el tema de Chromebooks va a tener mucho potencial de cara a futuro y veremos a ver qué tal se desarrolla. Todo esto más o menos viendo los pasitos que están dando las compañías. Así que veremos a ver. Pero bueno, quería dar este podcast, sobre todo comentar eso, que me perdonáis aquellos que hayáis malinterpretado lo que dije de los... A ver, tampoco era así, tampoco lo ve para tanto. Pero bueno, a lo mejor por eso, de comentar de que era en gaming y que obviamente el iPhone no lo tenía yo. Así que comentar eso y también creo que queríamos enfocarlo así, de decir, te voy a decir los que yo aconsejo
y los que yo creo que lo hacen muy bien, que son esos 3 podcasts y muy recomendables. Así que bueno, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia, me lo podéis dejar en los comentarios de iVoox, también por redes sociales. Y obviamente no quiero hacer más contenido en lo que significa de los fanboys, porque es que creo que al final son temáticas que puedes estar hablando, puedes hacer un podcast de ello. O sea, si te dedicas a hablar sobre fanboys de Apple, bueno, y de todo, pero sobre todo de Apple, que hay una compañía que más esto, puedes tirarte muchísimo tiempo hablando de ellos, y tampoco quiero esto, no quiero aburrir, así que quería hacer este podcast en exclusiva para este tema y zanjarlo. Así que nada, espero os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Real for You. Adiós.